Washington acaba de recibir la advertencia más brutal del Estado mexicano en medio siglo. Omar García Harfuch ha desplegado a la élite absoluta de la inteligencia civil y militar en Michoacán con una orden inamovible: desmantelar a los grupos criminales sin aceptar una sola intervención de la DEA. Y esto ocurre justo en la semana donde las voces más radicales del Partido Republicano estadounidense amenazaban con enviar a su propio ejército a territorio mexicano bajo la excusa de que el país es un narcoestado. Lo que van a escuchar a continuación destapa la operación de soberanía más agresiva de las últimas décadas y cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum está destruyendo la red de espionaje que Estados Unidos operó a sus anchas durante años. ¿Qué información clasificada encontró el nuevo aparato de seguridad mexicano para cerrarle la puerta en la cara a las agencias extranjeras? ¿Por qué Michoacán es la pieza clave en este tablero de ajedrez geopolítico? ¿Cuál es el terror real que tienen los intervencionistas del norte ahora que México ya no pide permiso para actuar? El gobierno estadounidense construyó durante décadas una narrativa de dependencia total. Vendieron la idea de que sin sus helicópteros, sin sus agentes encubiertos y sin su presupuesto, el territorio mexicano colapsaría irremediablemente. Las amenazas recientes de invasión militar republicana se sostienen sobre esa misma fantasía de superioridad táctica. Quieren intervenir porque afirman que el gobierno nacional está completamente rebasado. Sheinbaum y Harfuch acaban de patear ese tablero con extrema violencia. Al enviar células de inteligencia pura a Michoacán, el estado más complejo y sangriento del país, están lanzando un mensaje muy claro y directo al despacho oval. La limpieza se hace desde adentro, con tecnología propia, con analistas mexicanos y blindando las fronteras a la injerencia extranjera. Lo que acaban de escuchar es solo la superficie de una operación encubierta que redefine por completo la relación bilateral. En los próximos minutos van a entender exactamente cómo el equipo de Harfuch planea asfixiar financieramente a las estructuras criminales y por qué la respuesta de Washington podría desencadenar una crisis diplomática fulminante. Salir de este video ahora significa quedarse con la mentira que venden los noticieros tradicionales, mientras la verdadera batalla por el control absoluto del país se libra ahora mismo en las sombras de Apatzingán y Uruapan. Todo esto tiene un punto de origen comprobable. El pasado lunes, frente a las cámaras y con una frialdad calculada, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el envío de un bloque masivo de elementos de inteligencia directamente a Michoacán. Las palabras del secretario retumbaron en las oficinas de la DEA. Michoacán representa el laboratorio histórico de los fracasos de la política de seguridad neoliberal. Fue allí, en diciembre de 2006, donde Felipe Calderón vistió una casaca militar que le quedaba grande y lanzó a las Fuerzas Armadas a una guerra ciega y sin sentido. Sin mapas de riesgo. Sin informantes. Sin rastreo de capitales ilícitos. Solo plomo. Esa decisión bañó de sangre al país y empoderó a Genaro García Luna, un hombre que operaba para los cárteles mientras recibía medallas de honor en Washington. Ahora la historia da un giro violento. Harfuch entra al mismo territorio con un arsenal distinto. Análisis de metadatos, rastreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y células de infiltración profunda. Los republicanos estadounidenses llevan meses gritando en sus mítines que el ejército de Estados Unidos debe entrar a México a bombardear laboratorios clandestinos. Políticos de extrema derecha han convertido a México en su piñata electoral favorita. Acusan al país de envenenar a sus jóvenes con fentanilo mientras ignoran su propia crisis de salud pública y su total incapacidad para frenar el consumo interno. La DEA pensó que presionar diplomáticamente obligaría a Sheinbaum a ceder el control operativo y regresar a las viejas prácticas de sumisión absoluta. Se equivocaron rotundamente. El despliegue en Michoacán es una demostración de fuerza soberana. La maniobra recuerda la decisión de Colombia cuando purgó a los asesores estadounidenses que solo complicaban el conflicto armado interno,
Pero esto ocurre a una escala fronteriza que afecta la seguridad de todo el hemisferio occidental. ¿Recuerdan cuando les pregunté qué información clasificada encontró el nuevo aparato de seguridad para cerrarle la puerta a la DEA? La respuesta es más oscura de lo que pensaban. El gobierno mexicano descubrió que la inteligencia compartida con Estados Unidos fluía en una sola dirección. Los agentes extranjeros recibían datos crudos de las fuerzas mexicanas, armaban sus propios casos judiciales en cortes de Nueva York o Texas, y dejaban a las instituciones nacionales lidiando con la violencia desatada por las capturas. Harfuch cerró esa llave. El nuevo modelo de la Secretaría de Seguridad opera bajo un hermetismo militar estricto. La información recabada por los drones que sobrevuelan la región de Tierra Caliente se procesa en la Ciudad de México. Los gringos ya no tienen acceso directo a las pantallas. La frustración en las oficinas de Virginia y Washington crece cada día al ver que el Estado mexicano ha desarrollado capacidades autónomas de espionaje telefónico y mapeo de redes criminales. La dependencia tecnológica desapareció. Silencio total. Nadie en Washington esperaba una postura tan firme. Acostumbrados a presidentes mexicanos que cedían ante la primera amenaza de aranceles o bloqueos comerciales, los estrategas estadounidenses calcularon mal la determinación de la nueva administración. Michoacán es el epicentro de esta nueva doctrina de seguridad nacional. Controlar el puerto de Lázaro Cárdenas significa controlar la entrada del comercio asiático. Las mafias locales y transnacionales han utilizado esa infraestructura portuaria para importar precursores químicos durante años. La respuesta estadounidense siempre fue exigir arrestos espectaculares, cacerías de capós mediáticos que solo fragmentaban a los cárteles y multiplicaban las células de extorsión. Sheinbaum y Harfuch optaron por otra vía. Intervenir las aduanas con oficiales navales y cruzar esa información con los registros de la Unidad de Inteligencia Financiera. El verdadero terror de los políticos estadounidenses apenas comienza. Existe un documento, un reporte filtrado sobre las aduanas mexicanas. En 4 minutos revelaremos exactamente qué encontró la inteligencia naval en el puerto de Lázaro Cárdenas que hizo temblar a los contratistas de defensa en Texas. La narrativa republicana depende de pintar a México como un estado fallido. Donald Trump y sus aliados necesitan esa imagen apocalíptica para justificar sus políticas de cierre fronterizo y sus discursos de odio. Si México demuestra que puede pacificar regiones críticas como Uruapan y Apatzingán utilizando métodos científicos de investigación policial, el argumento intervencionista se desmorona por completo. Pierden a su enemigo favorito. Pierden el pretexto perfecto para militarizar la frontera sur de Estados Unidos. La élite de inteligencia que Harfuch envió a Michoacán está compuesta por perfiles analíticos. No llevan rifles de asalto en la mano derecha. Llevan computadoras portátiles encriptadas. Analizan las redes de extorsión que asfixian a los productores de limón. Rastrean las cuentas bancarias donde se deposita el dinero del cobro de piso a los empacadores de aguacate. Las agencias extranjeras ocultaron un detalle macabro sobre los precursores químicos. La ruta no empieza en los cárteles. En los próximos minutos descubriremos la conexión directa entre la crisis de fentanilo y las farmacéuticas legales estadounidenses que nadie quiere investigar. El problema del fentanilo revela la profunda hipocresía de la guerra contra las drogas de Washington. Exigen que México detenga el flujo de sustancias ilícitas, pero permiten que las armerías de Arizona y Texas vendan rifles calibre 50 a testaferros de los cárteles con total impunidad. El operativo rápido y furioso demostró hace más de una década que el propio gobierno estadounidense introdujo armas de alto poder a territorio mexicano. Esas balas mataron a miles de civiles. Esa sangre manchó las manos de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Harfuch conoce esta historia.
Conoce perfectamente los riesgos de confiar operativos delicados a instituciones extranjeras que operan bajo agendas políticas internas. Por eso la orden fue tajante. Cero injerencia operativa de la DEA en Michoacán. Los agentes extranjeros en México ahora están sometidos a reglas estrictas. Deben reportar sus reuniones. No pueden portar armas. Perdieron su inmunidad diplomática de facto. Washington entró en pánico. García Luna dejó una herencia venenosa dentro de las instituciones. Una red de informantes que la DEA usó para sabotear operaciones mexicanas. Más adelante detallaremos el mecanismo exacto que el equipo de Sheinbaum utilizó para identificar y neutralizar a estos agentes dobles. La depuración interna en México ha sido brutal. El Centro Nacional de Inteligencia reestructuró por completo sus protocolos de confianza. Durante los sexenios neoliberales, la información de seguridad nacional se filtraba rutinariamente a las embajadas extranjeras antes de llegar al escritorio del presidente mexicano. Esa traición sistemática permitía a Estados Unidos dictar la agenda de seguridad. Ahora, los analistas desplegados en Michoacán operan bajo sistemas de compartimentación estricta. Una célula investiga las finanzas de los extorsionadores en Tepalcatepec. Otra célula distinta rastrea los movimientos de carga en el puerto de Lázaro Cárdenas. Una tercera monitorea las comunicaciones satelitales en las zonas serranas de Aguililla. Ninguna célula conoce el trabajo de la otra. Solo el alto mando en la capital consolida el rompecabezas. Este modelo impide las fugas de información. Garantiza que los objetivos criminales sean neutralizados antes de que puedan comprar protección local o huir hacia la frontera. Falta la pieza central del rompecabezas económico en Michoacán. El oro verde tiene un lado oscuro. Pronto expondremos cómo los dólares de los consumidores estadounidenses financian directamente las balas que aterrorizan a los campesinos en Uruapan. El aguacate y el limón representan el motor económico de la región. El mercado estadounidense consume millones de toneladas de estos productos cada año. Ese flujo masivo de dólares legales creó una tentación irresistible para los grupos armados. La extorsión se volvió más lucrativa que el tráfico de drogas. Los cárteles imponen cuotas por cada kilo de fruta empacada. El gobierno de Sheinbaum identificó que golpear a los sicarios en las huertas era inútil. Mataban a un jefe de plaza y al día siguiente surgía otro. La estrategia de inteligencia de Harfuch ataca el nervio central. El dinero. El nuevo aparato de seguridad cruza los padrones de exportadores con las declaraciones fiscales y los movimientos bancarios internacionales. Han descubierto que las ganancias de la extorsión a menudo se lavan en empresas fantasma constituidas en Estados Unidos. El problema cruza la frontera. Los dólares manchados de sangre michoacana terminan en el sistema financiero estadounidense. Washington persigue la droga, pero recibe el dinero del lavado con los brazos abiertos. Nadie lo esperaba. El plan de Harfuch tiene una fase 2 que Washington ignora. Un movimiento en el tablero cibernético. En breve revelaremos la tecnología específica que el Estado mexicano compró para intervenir las comunicaciones criminales sin pedirle un solo código a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. México decidió invertir masivamente en soberanía tecnológica. Los sistemas de intercepción de comunicaciones legales, autorizados por jueces federales mexicanos, ahora operan con software desarrollado por ingenieros nacionales y plataformas adquiridas en mercados globales independientes. Ya no dependen de las herramientas donadas por la Iniciativa Mérida. Esa iniciativa fue un caballo de Troya. Estados Unidos regalaba helicópteros y equipos de espionaje a cambio de subordinación total. Exigían acceso a las bases de datos biométricas de los ciudadanos mexicanos. Exigían dirigir los operativos. Esa era terminó.
El despliegue de inteligencia en Michoacán prueba que el Estado mexicano tiene la capacidad financiera y operativa para limpiar su propia casa. Los republicanos observan este fenómeno con profunda preocupación. Su narrativa intervencionista pierde fuerza cada día que pasa. Las amenazas de enviar drones armados a territorio mexicano suenan cada vez más a bravuconadas electorales vacías frente a la realidad de un aparato de seguridad nacional consolidado. La soberanía no se negocia. La historia de Michoacán está marcada por la resistencia. Los grupos de autodefensa surgieron ante el vacío de poder dejado por un Estado fallido. Hombres como Hipólito Mora y José Manuel Mireles tomaron las armas porque el gobierno de Enrique Peña Nieto los abandonó a su suerte frente a la tiranía de los caballeros templarios. Esa fractura social profunda es la que Harfuch y Sheinbaum están intentando sanar. No enviando más tropas a patrullar carreteras sin rumbo. Enviando inteligencia. Identificando las cadenas de mando. Cortando el suministro de armas que llega del norte. Desmantelando las redes de lavado de dinero que operan en las narices de las autoridades fiscales. La presencia de la élite de inteligencia en la entidad busca devolver el monopolio del uso de la fuerza al Estado mexicano. Un Estado que ya no responde a los intereses de la Casa Blanca ni a las presiones de la DEA. El futuro de la soberanía mexicana se está escribiendo hoy en las huertas de Limón y en los puertos del Pacífico. Harfuch y Sheinbaum han lanzado un desafío directo a la maquinaria intervencionista de Washington. La élite de inteligencia nacional tiene la tarea más grande de la historia moderna. Demostrar que el Estado mexicano puede sanar sus propias heridas sin la injerencia de agencias extranjeras que solo trajeron más sangre. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los halcones de Washington intenten boicotear esta operación para salvar sus propias carreras políticas? El próximo episodio desmenuzará las redes financieras secretas que operan en la frontera norte, esas que nadie se atreve a tocar. Todo vuelve al inicio. Washington acaba de recibir una advertencia.